la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y la verdad que fue un viaje que para ir a hacer la vigilia, ese tiempo que es maravilloso cuando podemos nosotros reunirnos bajo una sola fe, el anhelo, el ver a las hermanas en su constancia, en su permanencia, en la batalla y en la lucha que se tiene todos los días. Y eso es importante, sobre todo en estos tiempos que las situaciones son más complicadas, un poquito más difíciles, pero no imposible seguir en la obra y en la tarea que nosotros tenemos para poder entrar al reino, para poder prepararnos para ese momento en el que muchos de nosotros estamos esperando que se cumpla. Sabemos que nosotros nos dirigimos a una situación difícil, sobre todo en la parte económica. Si ustedes se dieron cuenta, a partir del 24 de septiembre se firmó un compromiso a nivel mundial de una recesión económica y ahí vienen muchas situaciones para el mundo. Y también las reuniones con los más grandes líderes, especialmente las 3 religiones más grandes de la tierra, que están haciendo sus convenios, y usted sabe que todo eso es en contra del pueblo de Dios. Por eso tenemos que fortalecernos, tenemos que buscar siempre permanecer con el Señor, para que por sí o por no, podamos nosotros resistir ese día malo, como dice el Señor en su palabra. La verdad que en Bogotá fue muy bonito. Dios, allí en mis ayunos, Dios me ha dado mucha palabra, muchas cosas, y yo digo, Dios mío, ¿yo cuándo voy a compartir todo ese montón? Pero es que es impresionante, sobre todo lo que enseña Isaías. De pronto uno conoce ciertas cosas de Isaías, pero así en cada capítulo hay unas enseñanzas extraordinarias, unas comparaciones, una forma y una manera, como yo le decía a Janet, la forma y la manera como Dios va a salvar a los hijos de Cam. Recuerde que fueron malditos por Noé, y allí el Señor le da la profecía de cómo van a ser rescatados o redimidos los egipcios, cómo el Señor va a perdonar el incesto de Moab, Amón y todo lo que hay allí. Pero es eso extraordinario. Yo les motivo para que le dediquen un tiempo a Isaías, lean, no es que salgan corriendo, sino dediquen, párense en cada palabra, en cada cosa, y seguramente Dios nos va a mostrar maravillas, cosas extraordinarias que Dios tiene en su palabra, y que eso nos va a ayudar a entender el inicio de algunas cosas y el final de otras, porque eso es importante. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca del proceso, de cómo Dios ha venido haciendo un proceso para poder traer el enviado, ya sea como redentor, ya sea como aquella persona que trae un mensaje para arrepentimiento, ya sea
aquella persona que va a ser preparada para que lleve una palabra de prosperidad, cualquiera que sea la función que Dios nos quiera utilizar para poder llevar el evangelio y las buenas nuevas, porque nosotros tenemos esa tarea de llevar las buenas nuevas a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que de pronto no encuentran una dirección o no encuentran las respuestas de Dios y que en algún momento nos podemos desanimar, nos podemos como bajar la guardia y creemos y podemos llegar a pensar que Dios no quiere y resulta que los planes del Señor son excelsos, como decía la canción, son poderosos y todos serán en victoria. Entonces, cada uno de nosotros, como me enseña la palabra, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad. Así como yo le decía a Yané que el Señor no es de títulos y a veces la gente camina por un título que apóstol o que profeta o que maestro y eso no es de título, el Señor es de responsabilidades para con su pueblo. Nosotros tenemos responsabilidades, tenemos unas funciones y unas tareas por hacer. A Dios no le interesa el título, porque el título nos puede llevar a que seamos jactanciosos, el título nos puede llevar a que nos creamos que somos más que los demás, el título me puede llevar a mí a que yo hable con soberbia y me crea que yo soy más que la gente. Y algo que yo he leído en la palabra y le he entendido al Señor es lo que Jesús dice, que los discípulos y el alumno pueden llegar a ser iguales, pero nunca los discípulos estarán por encima del maestro. Pero todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad de entender, de comprender y de enseñar. Si en nuestro corazón existe la disposición para que yo pueda permitirle al Espíritu Santo que me enseñe, para que Dios me dé la instrucción de lo que tenemos que hacer para llevar las buenas nuevas del reino del Señor. Entonces, eso es importante. Vamos a estudiar hoy algo, la verdad que yo estoy anonadada, estoy deleitándome en la palabra de Dios y cada día cuando me despierto con algo que el Señor me enseñó en Bogotá en el ayuno del día de ayer, y es que la palabra del Señor, Jesús habla mucho acerca de la sed, y cuando me puse a estudiar acerca de esta parte de sed, de la sed, en la parte natural o en la física, es cuando tenemos una necesidad física de que hemos hecho un ejercicio, entonces eso nos produce un deseo de tomar agua. Pero otra cosa muy distinta es la sed espiritual. Y esa, dice la Escritura, que esa sed espiritual, o sea, esa necesidad, como usted dice, es que yo me levanto y yo me tengo que tomar el tinto y yo salgo corriendo y sin bañarme la boca y todo, voy, pongo la olla y después me pongo a cepillarme y me peino y me arreglo para hacer mis actividades. Pues así también debe ser nuestra necesidad de buscar al Señor. Y dice la palabra que esa necesidad o esa sed espiritual de buscar a Dios solamente me la da el Señor a nosotros los que tenemos y los que caminamos en la gracia. Si usted todos los días se levanta y lee la Escritura y lee la palabra todos los días, va a llegar el momento en que usted se levanta con ese anhelo, con esa necesidad, con ese ímpetu de querer saber qué es lo que Dios nos va a enseñar. Al menos eso me pasa a mí en todos estos casi 2 meses que llevo en mis ayunos mañaneros y cómo el Señor me ha ido mostrando la palabra, me ha ido mostrando grandes cosas en la misma palabra del Señor. Yo lo invito para que usted le dedique al Señor un tiempo, sea en la mañana, sea en la tarde, o cuando todo el mundo se vaya a dormir, usted quédese estudiando la palabra. Y seguramente Dios va a colocar en usted esa sed de buscar de Dios. Porque eso solamente lo da el Señor a aquel que se busca como esa costumbre, como esa necesidad de buscar del Señor. Si nosotros no lo hacemos,
vamos a correr el riesgo muy grande del que nos habla aquí la palabra del Señor. Y ahí venimos nosotros a entender qué es lo que el Señor está hablando y a qué hace referencia. Vámonos, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 9. Recuerda que estamos estudiando un proceso para poder entender el llamado de Abraham para que sea el profeta. Porque ya teniendo esta base, teniendo este cimiento y teniendo este conocimiento, vamos a poder entender todo lo que Dios le mandó a hacer a Abraham, todo lo que Dios hizo con Moisés y todo lo que Dios tendrá que hacer con aquel que ha sido llamado desde el vientre de la madre, con un fin, con un propósito y con un nombre, dice el Señor en su palabra. Para que usted vaya y le haga la tarea al Señor, para que nosotros podamos entender. Y aquí también vamos a ir aprendiendo acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimentarse. Vamos a estudiar esta primera parte para poder entender la segunda, para poder saber qué es lo que el Señor nos está hablando y cuál es el problema del profeta, cuál es el problema del líder, cuál es el problema del creyente en Jesús. Y es gravísimo cuando nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, perdemos esta dirección que Dios nos da porque entramos nosotros a hablar herejías y a hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso mucha gente tiene su fe puesta en falacias, en rituales, en un montón de cosas que la Biblia no me determina y no me da ese aval. Dice, Dios con el aliento de su espíritu hace, la palabra hizo, tiene que ver con el hacer. Dios está relacionado solamente con el hacer. Él quiere hacer en nosotros. Él quiere hacer de nosotros sus hijos. Él quiere hacer de nosotros sus escogidos, su pueblo, para que nosotros vayamos a hacer en el nombre del Señor. Pero Él primero va a hacer en nosotros, en aquellos que hemos sido llamados, como dice el Señor en Isaías, que Dios desde el vientre de la madre lo llamó por su nombre y dice, y le di una función a hacer. Y por eso Dios empieza en su tiempo determinado, en su tiempo preciso, en el momento adecuado, es que Dios le sale al encuentro a aquel que ha sido llamado para realizar una tarea especial del Señor. Y nosotros empezamos y entramos al proceso de Dios. Dependiendo de su llamado, así serán sus pruebas, así serán sus aflicciones, así serán nuestras dificultades. La palabra del Señor me enseña creo que es en Isaías, dice que las aflicciones que tienen los creyentes sirven para purificar el alma. Por eso es necesaria las aflicciones, por eso son necesarios los dolores, por eso es necesario las opresiones, por eso es necesario el sufrimiento de aquel que ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque a través de todas esas dificultades que usted está viviendo en su casa, en su trabajo, su relación de pareja, en donde sea, es porque Dios la está purificando y está haciendo que usted al mismo tiempo se acerque a buscar de Dios. Para que Dios la santifique, para que Dios haga de usted y de mí lo que Él dice en su palabra. Nosotros decimos, yo soy templo del Señor, pero usted y yo no hemos entendido qué significa ser templo para el Señor. ¿Qué significa ser templo? Y si usted analiza la parte sacerdotal, y usted analiza todo el movimiento que se hace en un templo, lo que Dios siempre está buscando es que haya santidad en aquellos que entran al templo. Y Dios está buscando que cada uno de nosotros seamos sus santos, porque Él lo dice en su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Y no solamente que digamos, yo soy el templo del Señor, pero para que usted y yo se nos llene la boca de agua diciendo eso, mire su santidad,
mire su caminar con el Señor, analice si estamos obedeciendo a lo que Dios dice, si no, no diga que nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque no estamos en la santidad que el Señor nos ofrece. Entonces fíjense que como el Señor dice que nosotros somos su templo, entonces Él ¿qué está haciendo? Santificando a aquellos que pertenecemos a su templo. Porque un templo está ministrado por sacerdotes. Un templo está ministrado por líderes. Y cada uno de ellos tiene una función y cada uno antes de realizar la función en el templo tiene que entrar a solicitar el perdón, hacer todo el proceso que nos habla la palabra del Señor en la Escritura para que usted y yo seamos sus santos. Por eso es necesario todo lo que hemos vivido. Y cuando nosotros nos quitemos el que porque a mí Dios me da duro, porque a mí Dios... No, porque es que Dios está buscando algo con nosotros. Y se llama la santidad de Dios en nosotros. Porque mientras en nosotros no haya santidad, pues Dios va a estar ahí esperando que nosotros le demos como el ladito para que la santidad de Dios se pueda mover en nosotros. Dice, la primera palabra que me llama la atención es todo. Analice ahí donde dice, y Dios hizo brotar de la tierra todo. Cuando nosotros vamos al hebreo y buscamos el significado de esa palabra todo, significa cualquiera y quien quiera. Si usted va a Isaías, el Señor dice a todos los sedientos. ¿A quién le está diciendo? Todo el que tenga sed, todo el que tenga una necesidad. ¿De qué? De pan, de agua, de vino. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos? Por eso el Señor está diciendo a quien quiera. Pero aquí el Señor nos está diciendo todo árbol. Dios dentro de toda la tierra eligió el centro de la tierra que es Israel. Ocupa el centro de la tierra y allí dentro de ese sitio Él escogió un lugar que se llama el huerto. Y en ese huerto Él sembró, puso, hizo un montón de cosas. Y entre esos estaba el hombre, ¿cierto? Dice el Señor que Él había puesto todo árbol, dice todo árbol agradable a la vista. Y resulta que la palabra árbol tiene unos significados que nosotros hoy vamos a aprender. ¿Qué quiere decir el árbol? ¿Qué quiere decir dentro de lo que el Señor le estaba hablando a Adán y Eva y nos está diciendo a nosotros? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como árboles? Ustedes se acuerdan de aquella parte de la Escritura donde el Señor ora por un ciego. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué ves? Y Él dice, veo los hombres como árboles. Y el Señor volvió y oró para que su visión fuese clara, para que su visión fuera la correcta, para que nosotros no nos equivoquemos con respecto a lo que Dios está buscando con nosotros. Por eso aquí el Señor dice todo árbol, y la palabra árbol en el hebreo significa madera, significa palo, significa tallo, pero eso en el plano ¿qué? Material, en el plano físico. Pero dentro del plano almático, el árbol hace referencia a la firmeza, hace referencia a estar sostenido dentro de una situación. Por eso dice el Señor en el Salmo 1 que fueron plantados como árboles junto a corrientes de aguas. Porque si nosotros no estamos en aguas y en corrientes de agua, no podemos secar. Y si los árboles no se le echa el agua que se necesita, porque algunos hay que echarle 2 veces al día, otros necesitan cada 8, otros necesitan todos los días, otros no necesitan agua para poder cumplir su función de ser árbol. Ahora, dice esta palabra árbol viene de una raíz hebrea muy primitiva
que sirve o se define como sujetar o reafirmar. Eso es lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Nos está hablando y está diciendo que ese árbol es lo que nos va a dar firmeza, es lo que nos va a llevar a sujetarnos, es lo que nos va a llevar a nosotros a ser reafirmados en las cosas de Dios. Eso es lo que hace referencia a este árbol del que nos habla el Señor en su palabra. Ahora, la siguiente palabra es agradable. Hablar de la palabra agradable es lo que yo le decía ahorita a ustedes. La palabra agradable en el hebreo significa deleítese, deleitarse. Eso es lo que significa. Por eso el Señor dice, deleítate a sí mismo en Dios. ¿Y Él qué? Te concederá las peticiones de su corazón. Deleítate en la palabra, deleitémonos en la alabanza, sintamos ese amor que cada uno de nosotros tenemos para con el Señor. Porque cuando yo vengo acá, métase en la oración, métase en el cántico, no le interesa quién venga, quién no venga, es usted y el Señor. Porque este sitio lo eligió el Señor para congregar a su pueblo. Para que el pueblo venga, se congregue, reciba la palabra, sienta ese sentido de pertenencia que soy del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor, dice, ¿en qué me tengo que deleitar? Y yo decía, Señor, ¿por qué? Pero cuando ya analicé la siguiente palabra, yo dije, ahora entiendo por qué el Señor está hablando. Dice, deleitarse. ¿Pero en qué me tengo que deleitar? En belleza, codicia, algo delicioso, deseo, bondad, lujuria y disfrutar. Y uno dice, uy, Señor, ¿cómo así? Porque la gente dice, es que yo me deleito comiendo dulce. Es que a mí me gusta comer la chocolatina. Es que para mí es esto o es lo otro. O sea, usted siente esa necesidad o usted encuentra ese agrado en gran manera de lo que usted está viendo. Es que yo deleito mis ojos, yo me voy para el centro, no tengo plata, pero me voy de la familia Miranda y deleito mis ojos mirando las carteras, los bolsos, los zapatos y los vestidos. Los que les gusta hacer eso, porque a mí si no llevo plata yo no voy. ¿Para qué me vengo ahí tristonga porque no puedo comprar nada? Yo no sirvo para la familia Miranda. Yo si voy es porque voy a comprar algo y no hacerle bajar todos los zapatos para después decir, no me gusta ninguno. No, es porque usted no lleva plata para comprar. Y si le pone allá a la muchacha que baje todo y después no compramos nada. Dice la palabra del Señor que deleitarse también es codicia. La gente que tiene codicia dice, es que a mí yo me deleito cuando yo hago tal cosa, pero en el mundo. Y eso es lo que nos dice el Señor, que también la palabra deleitarse hace referencia a esto, pero lo que yo le decía a alguien, yo le decía, no puedes sacar un versículo de la Biblia del contexto. Tiene que leer el versículo, pero tiene que leer lo que está arriba y lo que está abajo para que podamos entender de qué hace referencia lo que me enseña. Porque sacamos un versículo y lo lanzamos y uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy hablando? ¿Qué tiene que ver esto con lo que me están diciendo? Por eso yo no puedo sacar un versículo del contexto o del contenido que me está hablando a mí el Señor. Porque entraría yo a que la gente no me entienda lo que yo estoy hablando. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra que sigue? La vista, ¿cierto? Y hablar de vista en el hebreo hace referencia al acto de ver. La vista es para ver, la apariencia. Recuerde que el Señor, ¿qué le dijo a Samuel? Cuando él dijo, yo creo que es este el que va a ser el rey de Israel. ¿Qué le dijo el Señor? No mires su apariencia. Es decir, no mires lo externo. Porque muchas veces eso externo que nosotros vemos es el culpable de las situaciones futuras que vamos a vivir con el Señor o que vamos a pasar
una situación complicada. ¿Por qué? Porque mis ojos se dejaron llevar por algo que me ilusionó, por algo que me deleitó, por algo que vi y codicié, por algo que vi y me pareció hermoso, bello y precioso. Por eso aquí el Señor está diciendo que la vista es la apariencia. Con la vista yo apruebo. Sí, está bien. Sí, me parece. Porque la vista y los oídos tienen la misma función. Discernir entre lo que es y de lo que no es. Dice que la vista también, usted presta atención. Usted algo le llama la atención y dice, ay, espere, aquí, venga, a ver qué pasa, venga, miremos, a ver. Y estamos ahí en el chisme, ¿cierto? Y estamos ahí y nos ponemos y abrimos la cortina o corremos el velo o por detrás de la puerta empezamos a mirar lo que está pasando allá afuera. Eso es prestar atención. Esperemos a ver qué pasa. Sobre todo si de pronto estamos en la calle y hay un bonche, o dice, a ver, venga, hagámonos aquí a ver qué pasa. Prestemos atención aquí, no se mueva, espere, ahí. ¿Cuál es su afán? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿qué? Discerniendo con nuestros ojos lo que algo queremos enterarnos. También la vista hace referencia ¿a quién? Al profeta. La vista hace referencia a las visiones que Dios le dará al profeta. Y aquí, hermano, yo quiero hacer como una observación o quiero, digamos, no sabría cómo decir la palabra, pero que usted preste atención con sus visiones. Nunca una visión que Dios le dé a un siervo de Dios va a traer confusión con lo que está hablando. Una visión de Dios no trae confusión. Una profecía de Dios no trae confusión. Dios no va a usurpar mi sitio por otra persona para hablarle a otra. Eso no juega de esa manera. Eso es una visión mentirosa. ¿Por qué? Porque seguramente yo estoy tan involucrada en esa situación que yo me voy a dormir pensando en esa situación y me la juega que en mi parte almática. Cuando Dios le da a usted una visión, se la da a usted para que la lleve a la persona y le muestra la circunstancia en que está la persona. Por eso, si usted y yo estamos teniendo sueños, cuidado con esos sueños. Dios nunca va a usurpar su condición, su posición para otra persona. Porque eso estaría siendo el Señor un engañador. Estaría siendo la posición de Jacob cuando engañó, cuando usurpó, cuando se robó. Y Dios, así no funciona las visiones de Dios. Por eso es importante que si usted tiene visiones de Dios, que si Dios le da a usted visiones, que si Dios le da a usted sueños, ojo con ellos. Pregúntese emocionalmente cómo estoy. Por eso el Señor dice que el agua de reposo, Él me pastorea, Él me da las cosas para que yo no traiga palabras o no diga cosas que Dios no ha mandado decir. Por eso es importante, hermano, no es cualquier cosa el que nosotros seamos enviados por el Señor a llevar una palabra, a llevar un mensaje o que Dios nos muestre algo en particular para que nosotros entremos a orar y de pronto para poderle decir a las personas. Pero vuelvo y le digo, hermano, Dios, las profecías que Dios da no pueden traer confusión, no pueden vivir en usurpar roles. Yo soy usted y usted soy yo. Eso no funciona así. No funciona así. Dios al que le tiene que hablar, le habla. Dios al que tiene que exhortar, exhorta. A quien le muestra, le va a mostrar las cosas como son. Pues si no traemos confusión y vamos a hablar algo que no es del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Por eso la vista tiene mucho que ver con el profeta. Tiene mucho que ver con el enviado del Señor. Tiene mucho que ver con aquel que ha sido elegido por Dios para mostrarle algo. O usted no han leído cuando el Señor le dice al profeta, abra un hueco en la pared y mire lo que hay allá.
Mire lo que está haciendo, mire lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios, el enviado de Dios, tiene una relación con sus ojos, porque Dios le va a mostrar, Dios le va a llevar a que vea, Dios le va a llevar a que usted se entere de cosas a través de ¿qué? De su visión y de sus ojos. Por eso es importante, hermano, mantener una relación con el Señor, mantener un vínculo con el Señor, para que yo no traiga profecías que no son de Dios. Porque ¿qué dice el Señor en Isaías? Dice que la cabeza son los profetas verdaderos, pero aquellos que profetizan mentiras son la cola. Y ahí viene la disciplina del Señor para el profeta, para el que enseña lo que Dios no ha hablado y no ha dicho. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso digo que Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a que caminemos de acuerdo al plan y al propósito del Señor. La otra palabra que me habla ahí dice, y bueno. Fíjese que el Señor dice, árbol, dice, todo árbol agradable a la vista. Y recuerde la enseñanza que nos dio Bels, que es ahí, que es una conjunción, quiere decir que son las dos al mismo tiempo. Así como el alma tiene las funciones en la mente, en el corazón y en la voluntad, y lo que hace la una trae efecto en el corazón y en la voluntad. Eso no es que el alma cogió por aquí, los pensamientos por allá, el corazón quién sabe dónde lo dejé y la voluntad quién sabe dónde está. No. Funcionan las tres al mismo tiempo y las tres ejecutan la función o el propósito de ese pensamiento que nació en nuestro corazón. Dice, y bueno, la palabra bueno es la unión, significa que va unido a una cosa con la. Bueno es hacer el bien. Bueno es no hace daño. Por eso el Señor dice, mire, este árbol es agradable y también es bueno. Pero bueno, ¿para qué? Dice la Escritura. Dice, bueno para alimentarse, dice la Escritura. Esta palabra o esta conjunción para, indica la dirección en que debe ir la palabra. Indica la dirección en que va la visión de Dios. ¿Para qué Dios le mostró a ustedes? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el devenir de ese sueño, de esa visión o de esa tarea que nos ha dado el Señor como enviado de parte de Dios? Por eso dice, para, vuelvo y le digo, para indica la dirección que Dios me está dando para que yo haga y cumpla el plan y el propósito del Señor. Alimentarse hace referencia a que no hace daño y que se puede comer. Eso en cuanto a esa primera parte. Ahora dice la segunda parte, dice, también, ¿sí me han entendido hasta ahí? Ah, bueno, porque aquí viene lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy, para que en su corazón pongan ese propósito de no alejarse de las cosas de Dios, no apartarse de la palabra, no apartarse del congregarse, no apartarme del reino del Señor, porque yo voy perdiendo, hermano. Y por eso dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que aquí la palabra, el Señor me está haciendo una conexión, me está indicando que esa palabra también va unida a lo primero, a todo árbol, como dice la primera parte, que trae, que es agradable a la vista y es bueno para comer. El Señor le dice a Adán, mire, todo lo que hay acá, usted lo puede comer. Todo lo que hay acá.
Pero en la mitad del jardín, en la mitad del huerto, hay un solo árbol que se llama el árbol de la vida. Y ese árbol es el que me va a llevar a mí a que yo siga el bien o siga el mal. Porque eso lo dice la Escritura. Es un solo árbol. Y ese árbol, yo le había dicho a usted, la Biblia en Proverbios me dice que ese árbol es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Este es un árbol de vida. La palabra de Dios me da vida. Si yo la pongo por obra, si yo la ejecuto, si yo la creo, yo voy a tener vida y vida eterna. Si yo no obedezco a este árbol, que es la palabra de Dios, y soy desobediente a lo que está aquí, yo voy a tener ¿qué? Muerte, separación, muerte eterna, lo que me dice el Señor en su palabra. Porque ¿qué es lo que me da vida? Dice el proverbio, es la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que me enseña la Escritura. Y por eso dice que esta palabra también nos indica que lo que se va a hacer o lo que Él va a entregarle a Adán indica que va a afectar la decisión que vamos a tomar nosotros con respecto a algo que el Señor nos ha entregado. Que el Señor le dijo a Adán que debía obedecer algo que dice el Señor, obedezca. Porque es que también en la Biblia nosotros encontramos qué pasa con las personas que no obedecen la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la parte positiva, el mandamiento positivo, el mandamiento permisivo, pero también encontramos el mandamiento que el Señor dice que es negativo, que me trae a mí una situación complicada con el Señor. Una separación, una muerte, una sacada, como el Señor sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Lo sacó de su presencia y lo sacó de su vista. Dice la palabra del Señor, dice, y que en ellos había un árbol de vida y de la ciencia del bien y del mal. En esta parte del concepto, o sea, fíjese que aquí el Señor me está diciendo que hay un árbol, ¿cierto? Hay un árbol que se llama ¿qué? El árbol de la ciencia. Y ese árbol me da a mí dos opciones, o estoy con el bien o estoy con el mal. Eso es lo que me dice el Señor. Pero aquí, en este concepto, en esta segunda palabra árbol, dentro de este concepto, mire lo que indica. Y es lo que el Señor no quiere. Es lo que el Señor nos está llamando la atención, porque aquí en esa parte donde el Señor dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor no quiere que nosotros comamos del árbol de la ciencia, porque esa palabra árbol en el hebreo, ahí donde está escrita, significa cerrar los ojos. Luego, si nosotros no comemos del árbol de vida que me abre los ojos, que me permite que la luz del Señor entre en mí, si yo desobedezco, mis ojos son cerrados. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó a Isaac? ¿Por qué fue engañado? Porque no tenía visión. Porque había perdido la visión clara de las cosas. Y cuando yo no tengo una visión clara de las cosas de Dios, el diablo me puede engañar. El diablo me puede hacer ver y me puede engañar para que yo termine haciendo lo que Dios no quiere. Por eso el Señor dice en su palabra, un pueblo sin visión perece. Y por eso el Señor está diciendo, este es el árbol de la vida, coma de él, obedezca mi palabra.
cumpla lo que está escrito para que sus ojos vean, sus oídos vean, su corazón me ame y usted y yo caminemos en la voluntad de Dios. Si yo me aparto de Dios, si me aparto de la palabra, si me aparto del Señor, en mí cae la ceguera. No puedo ver, no puedo entender, ya no me gustan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque he cerrado mis ojos y no le he permitido, como dice el Señor en su palabra. Dice el Señor que los ojos son la fuente de vida para nosotros. Y dependiendo de lo que usted vea, habrá luz en usted. Y si usted ve la luz, que es la palabra, la obediencia, entonces usted tendrá luz en todo su cuerpo. Pero si nosotros no hacemos lo que está escrito en la palabra, ¿quién nos dirige? Las tinieblas. Las tinieblas es lo que dirige una persona que no lee la Biblia, una persona que no ora, una persona que no busca de Dios. Las tinieblas, la ceguera y la visión de Dios desaparece. Por eso el proverbio dice, un pueblo sin visión se desenfrena. Por eso aquí el Señor le estaba diciendo a Adán, le dice, mira, si comes del árbol de vida, entonces sus ojos, lo que vean sus ojos, es agradable, es bueno y le sirve para que se alimente y para que se acerque a mí. Pero si usted come del árbol del mal, del árbol de la ciencia que me determina a mí el mal, entonces usted no caminará de acuerdo a lo que dice la Escritura. Sus ojos no ven. Y yo miraba y yo decía, uy Señor, esta sí no me la sabía. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la visión de Dios? Y no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta escudriñar la palabra. Qué jartera orar, qué jartera. ¿Por qué? Porque has perdido la visión. Ya no vemos 20/20. Ahora nosotros tenemos una nata en los ojos, una escarcha, una viga, una esquirla, lo que quiera, para no ver lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso el Señor le está diciendo a él, mira, coma del árbol del bien, y es la obediencia. Cumpla mi palabra, cumpla lo que está establecido para que te vaya bien. Pero si no lo haces, entonces serás engañado como Isaac. Entonces perderás la posición de sacerdote como Elí con sus hijos. Porque si yo no leo la Biblia, si yo no me identifico, ¿cómo sé que el Señor, cómo voy a identificar, cómo voy a ver que voy por el camino recto, por el camino que el Señor me ha mostrado? Por eso es indispensable la palabra, hermano. Por eso es indispensable que usted coma del árbol de la vida, y es la lectura de la palabra. Porque cuando nos enfrentemos a la oscuridad, a una decisión, a una situación que usted dice, usted a veces dice, y es que no tengo luz en esta parte. ¿Qué quiere decir? Que no hay una guía, ¿cierto? Que no hay claridad, que no tengo esa visión para decir, uy, sí, es esto, por aquí me voy. Y sé que si me voy por aquí, voy a llegar al camino del Señor. Porque tengo la luz, porque tengo la palabra. Por eso el Señor dice, cómela. ¿Qué quiere decir comerla? Cuídela, póngala por obra, obedezca mi palabra, porque ella es la que me va a direccionar, ella es la que me va a llevar por el camino que es. Eso me lo enseña la Escritura, hermano. Y por eso uno dice, uno ve a la gente y dice, no, es que yo no entiendo, no, es que yo ya como que ya hace rato no voy a la iglesia, entonces ya no me agrada, no me gusta. ¿Por qué? Porque ya perdió la visión, ya perdió la dirección, ya perdió el deleite, ya sus ojos codician, ya sus ojos quieren lujuria, ya su vista quiere lo malo, no lo que el Señor me está diciendo cuando yo me alimento del árbol de la vida, que es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese, hermano, ¿dónde tiene sus ojos? Porque dice el Señor, los tiene llenos de luz
pues todo su cuerpo tendrá luz. Pero si nuestros ojos están solamente en las cosas del mundo, nuestro cuerpo ¿qué tiene? Oscuridad. Oscuridad, hermano. Y no vemos y no entendemos lo que Dios está haciendo. El árbol es uno solo. Porque dice en medio está el árbol, no dice los, dice el árbol. Y ese árbol es la obediencia a la ley, lo dice el proverbio. Recuerde cuando nosotros lo leímos. Mira lo que dice el proverbio 3:18. Dice ella, es decir, la obediencia y la ley, es árbol de vida a los que echan mano de ella. Y dice, y bienaventurados los que la retienen. ¿Qué cosa? La ley, la obediencia, el cumplimiento al mandato, a la ordenanza, a lo que me está diciendo el Señor. Por eso a veces no somos capaces, nos enredamos. ¿Por qué? Porque la palabra la estoy leyendo, la palabra estoy entrando en esa sintonía con Dios. Tenemos que leer la Escritura. Y si no quiere leerla, escúchela, hermano, por favor. Escuche la palabra, porque por ahí viene la fe viene por el oír. Y así como oímos y discernimos también, uno dice, yo escuché esto, pero no me concuerda lo que yo vi con lo que yo oí. Porque esa función cumple mis ojos. Mis ojos disciernen también. Mis ojos me hacen que yo vea las cosas. Y el oído me permite discernir entre lo que es de lo que no es. Por eso uno dice, no, pero uno ve a esa persona y como que no me cuadra. ¿Por qué? Porque sus ojos están, ¿qué? Discerniendo, están analizando lo que en ese momento la persona está dando a entender. Por eso el Señor, ¿qué le está diciendo? De todo lo que hay, de todos los árboles que hay aquí, dice, son buenos. Coma de todo árbol. La palabra de Dios. Lea la Escritura. Tome aquellas cosas que nos van a ayudar a mejorar como persona, para que sus ojos, no solamente estoy diciendo, no es que yo no veo que el Señor me dé, yo no veo que el Señor me responda, yo no veo. Entonces yo le pregunto, ¿el árbol, de qué fruto estás comiendo? ¿De qué tipo de fruto estás comiendo? ¿Del bien o del mal? Porque cuando ellos comieron del árbol, no era que el árbol era malo, porque todo lo que hizo el Señor era bueno. Lo que ellos cometieron fue la falla. ¿De qué? De que ella vio, codició, tomó y comió. Y ahí lo que ella hizo fue que obedeció las disposiciones del diablo. ¿Cuántos de nosotros obedecemos al diablo? ¿Cuántos de nosotros le obedecemos al demonio? ¿Por qué? Dios dispuso una serie de cosas en su palabra. Dios nos está haciendo un llamado, hermano. Si usted tiene la oportunidad de leer un solo versículo, en el cual yo le decía ayer al doctor cuando hablaba en la mañana en Bogotá y él acá, yo le decía, doctor, ese versículo, uno solito, duré toda la mañana estudiando un solo versículo. Porque el Señor dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Vengan y compren sin dinero. Vengan, compren sin precio, sin dinero. Vengan, compren y coman de lo que yo les estoy dando. El vino y la leche. Yo me puse a analizar cada una de esas palabras. Y es impresionante lo que nos está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo, venga, usted tiene sed, pero sed porque quiere tomarse un refresco, una limonada, un vasito con agua, o usted tiene sed de mí. Por eso Jesús, eso mismo que dijo Isaías, Jesús lo dijo, venga a mí el que tenga sed, y yo le daré a beber gratuitamente del agua de la vida. Porque el agua representa la vida, hermano.
El agua, la presencia del Señor, la obediencia, el leer la palabra, el alimentarme de la palabra, el poner por obra la escritura, va a calmar en mí la sed espiritual. Va a calmar en mí esa sed que me produce el lloro, el lamento, y va a producir, y esa necesidad, dice la escritura, esa necesidad que produce la sed, es lo que el Señor me va a decir. ¿Qué? ¿Cuál es su sed? Señor, tengo sed de esto. ¿Tiene hambre? Entonces voy a buscar el recurso, la persona, o yo mismo voy a llevarle a usted y le pongo en la puerta de su casa el pan. Cuando nosotros leamos eso, vamos a entender lo que el Señor nos está hablando. Y el Señor está llamando, ¿usted tiene sed? ¿Pero de cuál sed? ¿De tomarse una cerveza? ¿De tomarse un refresco? ¿O tenemos sed para buscar del Señor? Tenemos sed de ir a su presencia. Tenemos sed de que Él nos enseñe, porque en la medida que Él me enseña, mis ojos van siendo agradables, mis ojos y mi cuerpo van teniendo luz para poder ver el reino del Señor, para poder analizarme y verme que realmente yo necesito del Señor. Y poder corregir nuestros errores y poder corregir nuestras falencias con el Señor. Por eso el Señor aquí está diciendo, en esta parte, en esa palabra árbol, ahí donde dice, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, esa palabra me está diciendo que ese árbol que tiene un fruto que se llama obediencia, me trae luz, me permite ver o simplemente me aleja de las cosas de Dios. ¿Sí me hago entender? Entendemos y cada uno de nosotros vamos a mirar, ¿realmente tengo la luz? ¿Realmente estoy comiendo del árbol de vida que me está dando a mí una visión? Por eso le decía, ojo con las visiones. Por eso la palabra vista hace referencia ¿a qué? A las visiones. Porque el profeta, eso es lo que tiene. Dios lo va a afinar para que vea lo que Dios quiere mostrar para un futuro, para una tarea en específica del Señor. Porque el Señor dice que al profeta Él le muestra visiones, le da sueños, y en los sueños usted ve. Así usted está dormido, Dios le muestra un sueño, le da un sueño y usted tiene que ver. Y tiene que entender lo que Dios le está dando a usted en ese sueño. Y es lo que me está diciendo aquí el Señor. Entonces, lo que Dios le estaba advirtiendo era que si comían de ese árbol, no tendrían visiones con Dios. Si yo no camino en la voluntad de Dios y leo la palabra, las visiones mías son falsas. Las visiones mías no van acorde al Señor. Van acorde a mis sentimientos, acorde a mis emociones. Porque el profeta tiene que tener un vínculo, una relación y una obediencia a Dios con respecto a la palabra. El profeta no es porque usted vaya a estudiar como por ahí la escuela de profetas, no. No, hermano, porque es que eso me lo da es el Señor. Y usted me puede decir, ay, pero en el libro de Reyes dice que la escuela de profetas, sí, pero es que está diciendo una escuela de hijos de profetas. Leamos bien y verá que entendemos lo que nos dice la Escritura. Porque ellos estaban allí y están diciendo, ah, sí, allá donde están los hijos de los profetas. No está diciendo que eran profetas, eran los hijos de unos profetas los que estaban recibiendo clase, los que estaban siendo educados, los que estaban siendo formados. Porque el profeta es de Dios. El profeta lo llama a Dios. El profeta, Dios lo instruye, lo prepara. Porque es que es impresionante. Yo cuando me puse a estudiar a Abraham y yo decía, uy Señor, esto es complicado. Porque el primer profeta es Abraham. Y el profeta, si quiere, ora para que llueva y ora para que no llueva. El profeta ora por alguien, como le dijo el Señor a Abimelech. Dile a él que ore por ti y se levantará la maldición y se levantará todo lo que yo hice aquí por causa de ¿qué?
de que tienes a la mujer del profeta alistándola y preparándola para hacerle la mujer del rey. Y Dios es celoso de los que son suyos. Dios es celoso, hermano. Dios es celoso de usted, del ministerio, de la tarea o de la responsabilidad que Dios le ha entregado a usted. Y sobre esa tarea, sobre esa responsabilidad que Dios pedirá cuenta. Cada uno de nosotros sabemos que Él nos ha mandado el Señor. Cada uno de nosotros, aún dice aquí la palabra del Señor en el Proverbios 11:30. Miren lo que dice el Señor, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es que sabio. ¿Cuántos de nosotros vamos a predicar, a evangelizar, a enseñar la palabra a aquella persona que el Señor puso en nuestras manos? ¿Cuántos de nosotros somos luz, somos guía, le quitamos al demonio y lo sacamos de la oscuridad para que empiece a comer del árbol de la vida, para que el diablo no se lo lleve, para que la persona entre en el camino de la luz de la enseñanza? Por eso, hermano, muchos de nosotros decimos, es que no entiendo, no comprendo, porque no tiene luz, porque seguramente no sabemos leer la palabra. No le dedicamos tiempo a la escritura. Y yo le decía al Señor, Señor, yo he leído muchas veces la palabra de Dios. He leído y conozco algunas cosas, porque yo sé, de acuerdo a lo que yo he oído, yo sé que muchos de ustedes saben más que lo que sé yo. Yo lo sé. Y yo digo, Señor, qué bueno, qué bonito. ¿Por qué? Porque ustedes me enseñan a mí cosas que yo desconozco. Y yo cuando empecé a leer la palabra y empecé a estudiar Isaías, que fue cuando empecé a hacer los ayunos, yo le decía al Señor, y cuando hablo la palabra siempre digo, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué me vas a enseñar? Estoy dispuesta. Abro mi corazón, no me importa que el mundo se acabe, no me interesa. Y ahí sí cumplo lo que dice el Señor cuando se lo dijo a aquel que multiplicó los panes por 100. Dijo, ciérrese en su puerta, enciérrese en su cuarto, cierre la puerta y espere la respuesta de Jehová. ¿Y qué dice Jesús en el Padre Nuestro? Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto y Él te recompensa en público. Y yo cierro mi puerta y ahí en el apartamento donde está sino mi hija, que está durmiendo porque ella trabaja en esa cosa con una empresa americana toda la noche. Y ella a las 6 de la mañana ella se acuesta y yo me levanto y de ahí no hay nada que me estorbe. Y yo me siento a escuchar y digo, Señor, ¿qué me va a enseñar? Dígame, ¿qué me va a enseñar? Y le digo, bueno, leo primero y cuando usted me enseña, luego sí, venga, Señor, el tema, continuemos con el tema para el programa que estamos llevando. Y termino el ayuno haciendo la oración que ustedes escuchan en la noche. Pero yo me levanto, hermano, a veces me despierto temprano con ese deleite, con ese anhelo, con esa necesidad de leer la palabra. Con aquello de que, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar hoy el Señor? O algunos, si usted no quiere levantarse temprano, váyase tarde a reposar, como dice el Señor. Pero vemos películas hasta tarde. ¿Cómo pretende levantarse a las 5 de la mañana si usted se acuesta a las 2 viendo una película? Yo no digo que no, pero aquí el Señor está diciendo, analice su visión. ¿Has perdido la visión de Dios? ¿Has perdido la visión? Pues te has salido del camino. Porque los ciegos no saben para dónde van. Y un ciego guiando a otro ciego, ¿qué dice el Señor? Ambos se caen, hermano. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, el Señor está hablando, hermano. La Biblia, la lectura de la palabra, es lo que me va a permitir que yo vea, dice la palabra. Miren lo que dice el Señor Jesús. Vámonos por favor a Mateo 13, versículo 15. Mateo 13, versículo 5.
Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, y con oídos oyen pesadamente. ¿Y qué? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto que dice Jesús es lo mismo que le dijo el Señor a Adán: sálgase, porque no hay sea que coma del árbol de la vida, sin hacer el proceso de la expiación, sin hacer el proceso de perdón, y ustedes comerían del árbol de la vida, pero de la muerte eterna. Por eso el Señor Jesús está diciendo aquí: oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque nuestra visión se ha perdido. Nuestra visión se ha perdido, hermano. Y si el mundo me está llevando a mí a ¿qué? A tener una visión diferente, a escuchar cosas que no me edifican dentro de mi caminar con el Señor. Y escuchar, dice, y los oídos que oyen pesadamente, son aquellos oídos que cuando oye la palabra usted se molesta porque la palabra tocó el punto donde usted está y yo estamos haciéndolo mal. Porque a nadie nos gusta que nos diga que estamos haciendo lo incorrecto. A nadie le gusta que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque eso me da a entender de que yo soy infalible y que soy como el papermate. No falla un trazo. Porque así somos cuando uno le llama la atención o uno quiere corregir a alguien y la persona se molesta, uno dice: hay soberbia en esa persona. Y qué bueno que tenemos a alguien que nos corrija, ¿cierto? Y qué bueno, si usted no quiere que una persona la corrija, lea la Biblia para que no se equivoque. Lea la palabra para que le abra sus ojos y el Señor y la palabra y el Espíritu Santo haga una obra de cambio en mi corazón. Haga una obra de transformación en mi ser. Porque mientras el Espíritu de Dios no haga su tarea en nosotros, nosotros vamos a seguir en la misma función del hombre. Con nuestros ojos. ¿Qué dice? Creo que es Pedro o Juan, donde dice la vanidad de mis ojos, ¿cierto? La vanidad de la vida. Esas son las personas que han perdido la visión y que su visión está en ¿dónde? En el mundo. Están en desobediencia. Por eso lo dice el Señor en su palabra. Miremos si yo estoy escuchando pesadamente, me molesta lo que están hablando. ¿Por qué? Porque me pellizcaron ahí donde yo estoy haciendo el error. Porque el Señor con su espada dice: mira, acá estás equivocado, aquí estás cerrado. Corrige. No es ni para juzgar, ni para restregarle el pecado a nadie. Porque cada uno de nosotros sabemos y entendemos cuando la palabra toca mi corazón, cuando la palabra es traspasada por la espada, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde van a surgir mis emociones, van a surgir la verdadera intención con la que yo estoy haciendo las cosas para Dios o para las personas. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Yo lo voy a llevar al desierto. Porque es que necesito probar sus corazones. Necesito mostrarle a ese que he llamado cuál es su falencia. Para que empiece a corregir, porque necesito enviarlo. Porque necesito enviarlo con una palabra, porque necesito su santidad, necesito su integridad, necesito su fidelidad. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar. Para que mi santidad esté con usted. Y cuando la santidad está con nosotros y nosotros caminamos con el Señor, ¿qué dice el Señor en su palabra? La gloria de Dios llenará su casa. Usted, que es la casa de Dios. Pero nosotros tenemos la visión corta, como las ovejas, ¿cierto? Por eso el Señor quiere que con la palabra nosotros tengamos una visión de águila.
Porque la palabra de Dios es la que me va a llevar a mí, es la que me va a poner a mí en la dirección correcta y no me voy a salir del camino. Y eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Coma del árbol de vida, aquel que me trae luz, aquel que me va a abrir los ojos para ver, me va a despertar mis oídos y mi corazón va a estar disponible para que Dios pueda obrar en mí, para que yo pueda ir y llevarle una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de contentamiento a aquel que está sufriendo y que está padeciendo. Porque la misma palabra de Dios nos sana, la misma palabra del Señor nos está diciendo dónde estamos errados, dónde estamos equivocados. Es lo que me está diciendo a mí el Señor. Cuando yo leí, yo decía, uy Señor, esto sí, no lo sabía. Por eso hay que ir al original para que nosotros sepamos. O si no, miremos lo que Cristian nos enseñó. Yo he leído muchas Biblias, pero yo no había leído la parte que la Reina Valera le mochó el aceite para su unción, para ungirse. Pero no porque ella fuera la esposa del profeta, entonces, no, ese aceite era de perfume. O Ruth no se perfumó cuando fue a acostarse allá con vos. La reina Esther no fue llevada para que los aceites y los aferes estuvieran en ella para presentarse al rey. Pues lo que ella vendió fue su perfume. Porque el aceite de la unción de los santos no podía estar en la casa de ella porque ese aceite era para los sacerdotes. Lo que ahí la palabra del Señor nos enseña es que ella dice, yo solamente tengo este aceite para mi unción. Y fíjense que nosotros creímos que era aceite de ese en el que cocinamos y fritamos el maduro, la papa y el pollo. Por eso es importante, hermano, leer las Biblias que nos hablan del pensamiento de Dios. Es importante. Es importante porque ahí en la Biblia yo tengo, en mi celular, yo tengo varias Biblias hebreas, la reformada, la israelita. Y hay una que dice acá y hay otra que dice otra. Hay una donde la mitad está en español y aquí está en hebreo y usted toca. Yo no sé, pero yo digo esta palabra 1, 2, 3 y 1, 2, 3, pum, la toco y dice árbol, firmeza, palo, cerrar los ojos. Y viene de la raíz, y usted picha ahí lo otro, esa y pum, la manda donde se origina la palabra. Pero hay que estudiar la palabra, hermano, para que nosotros no sigamos siendo engañados. Para poder corregir, hermano. Para poder entender. Por eso el Señor, una de las cosas que hizo Eva fue que ella le añadió a la palabra de Dios. Y por eso si usted no sabe la palabra y no tiene conocimiento, alguien le puede decir a usted algo que no está escrito en la Biblia. O le puede dar un versículo, la mitad y la otra mitad de otro lado. Está como los chistes del Chavo del 8. ¿Por qué? Porque no leemos la escritura. Por eso es importante, hermana. Y siempre lo digo en cada reunión y no me cansaré. Porque en algún momento las ánforas o los cántaros se tienen que romper para que pueda fluir el agua. Porque es impresionante lo que nos enseña la Biblia con respecto a cuando el Señor dice, venga a mis aguas. Y cuando uno estudia, ¿qué quiere decir las aguas? ¿Qué quiere decir el agua del mar, del río, de la fuente, del pozo, las aguas estancadas y las aguas amargas? Otro gallo nos va a cantar a nosotros. Porque es impresionante, hermano, las cosas tan bonitas, tan edificantes y la claridad que nos trae a nosotros la palabra de Dios. Yo le invito para que usted estudie, le invito para que si usted diga, no, es que yo solamente tengo el domingo por la tarde, pues quédese en la casa en vez de coger por allá a traer cuentos y chismes. Digan, Señor, este domingo, después de almuerzo, me echo un motocito y me paro a estudiar la palabra. Y siéntese. No quiero que nadie, que vamos a tal parte, no quiero ir a ninguna parte, me voy a estudiar aquí la palabra.
Ah, sí, y usted es la que inventa los paseos, usted es la que inventa la salida. No, quédese estudiando la Biblia. Y cuando usted estudie la palabra, le dedique tiempo, Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque si usted ya de antemano sabe que usted tiene la responsabilidad de ser profeta, Dios le va a exigir a nosotros, los que hemos sido enviados con mensajes como profetisa del Señor o profeta, nosotros vamos a presentarnos delante de Dios con esa tarea. Señor, pero es que, ay, yo me iba, es que yo no entendía. Bueno, pero es que aquí la misma palabra me está diciendo las cosas. El problema es que nosotros no amamos al Señor. Si nosotros no amamos al Señor, se me hace fácil cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Dedíquele tiempo al Señor. Y si usted ve que es en la nochecita, una horita, dígale, Señor, una horita voy a estudiar este versículo y yo voy a mirar qué quiere decir esta palabra y escriba en Google bíblicamente qué significa la palabra entonces, y allá le va a salir qué significa. O sea, ay, mire, la Biblia, el pensamiento de Dios, esta palabra significa tal cosa y usted ya sabe. Pero leemos y leemos y leemos y leemos y leemos y cuando nos preguntan ¿y qué leyó? No tengo la menor idea. Pero eso sí, todos los días la leo y todos los días subrayo allá en la lectura, en la hojita esa, pero no me acuerdo qué fue lo que yo leí. No, hermano, dedíquele un tiempito al Señor. Dígale, Señor, enséñeme algo. ¿Qué libro quiero estudiar? ¿Cuál es su vacío? Mis vacíos. Yo siempre he dicho que mis vacíos tienen que ver con la parte de que el rey del norte, que el rey del sur, que el sacerdote, que el profeta. Y el Señor, yo eso no entiendo nada. Y más cuando es de historia, me toca ir allá, que dice la historia, que dice esto. Y no, Señor, sabe que cuando usted me vaya a enseñar, ábreme el entendimiento. Por ahora paso derecho. Y leo. Y algunas cosas yo entiendo, otras no. Hasta ahora estoy dedicándole tiempo. Mire, a cada uno de los profetas es impresionante las cosas que nos enseñan los profetas. Es impresionante lo que enseña Isaías. Es impresionante el llamado de atención que Dios le hace al sacerdote a través de Malaquías. Es impresionante. Para aquel que ha sido llamado ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje del Señor. Yo le decía a una hermana en Bogotá, porque ellas están estudiando el libro de Levítico, ¿cierto? Están estudiando Levítico. Y decía, ay, pastora, es que chévere. Yo le dije, mira, lea Levítico, compárelo con Hebreos, porque Levítico y Hebreos, eso es lo que le va a enseñar el Señor a usted con respecto al Redentor. Porque los hebreos, la gente cree que los hebreos son los judíos, son los israelitas. No funciona así. Cuando uno empieza a estudiar el hebreo, cuando uno empieza a estudiar la carta a los hebreos, nos vamos a dar cuenta que es otra cosa diferente. Ellos son israelitas y se llaman hebreos, ¿por qué? Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, pasó el río Éufrates y llegó a un sitio donde se estableció, y allí por eso el pasar el río es lo que en hebreo, es lo que en el lenguaje del Señor hebreo significa los que pasaron el río. Así como los mexicanos se llaman los mojados, en el hebreo se llaman los que pasaron el río. Y nosotros creemos que los hebreos son los judíos, los israelitas. No, Señor, los hebreos son nosotros, son otros. Son los que pasamos, los que salimos del mundo y pasamos a la vida espiritual. Nosotros somos hebreos. Porque nos hemos salido de uno. Hebreo no quiere decir, ay, ahora yo soy israelita. No, no me entiende. El israelita es diferente, el judío es diferente. Ser hebreo significa que usted salió de un sitio, pasó al otro lado, y el hebreo se llama eso, el que pasó al otro lado. Por eso la primera vez que aparece la palabra hebreo es con Abraham. Ah, Abraham el hebreo, ¿qué quiere decir? Ah, Abraham el que pasó el Éufrates, el que pasó de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, de Harán pasó a Egipto.
Ese pasado del río, ese traspasar el río es lo que se llama hebreo. En el hebreo. ¿Ya me van a entender? Por eso lean. No duerman. Dedíquele tiempo al Señor. Y seguramente Dios le va a enseñar a usted cosas muy bonitas para que nos enseñe a nosotros. Porque a cada uno de nosotros Dios nos va a dar una enseñanza especial. Una enseñanza como la que hoy el Señor nos dio. La palabra de Dios, la obediencia a la palabra del Señor, ¿qué le va a traer a usted? Una visión correcta de las cosas. Y nadie podrá venir a engañarme con sus falsas visiones, con sus falsas enseñanzas y con aquellos que no tienen nada que ver con el Señor. Nada, hermano. Yo miraba hace unos días a un hermano que estudió conmigo allá en el instituto y Dios lo llamó para que él levantara una iglesia, dirigiera una iglesia. Y a mí me da tristeza y sé que tengo que decirse. Porque él sale y la iglesia me parece una discoteca. Yo le decía, Dios mío, Señor, ¿y qué le pasó? Se dejó contaminar de los demás. ¿Por qué? Porque no tengo firmeza en esto. Porque no soy árbol plantado junto a las aguas. Y las aguas representan el Espíritu de Dios. Y las aguas representan la presencia del Espíritu Santo que me hace firme, que me hace estar sobre las alturas, que me hace estar ahí sin moverme ni a derecha ni a izquierda. Por eso cualquier viento de doctrina me saca porque me quiero parecer a la iglesia de Pepito, a la iglesia de fulanito. No, hermano. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos de Cristo y nos regimos lo que dice acá. Y yo le dije, Señor, así como yo le ayudé para que Él hiciera y le dieran la personería jurídica y le dirigí, pero no para que Él volviera a la iglesia, una discoteca. Y allá está la lucecita que prende amarilla, que prende no sé cómo. Y yo decía, Dios santo, ¿cómo nosotros nos dejamos contaminar del mundo? Y eso no sucede, ¿por qué? Porque hemos perdido la visión, hermano. No permita bajo ningún parámetro que usted pierda la visión de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que usted se desenfrena. Dice el Señor que nosotros nos perdemos porque hemos perdido la visión. Ya no vemos ni siquiera como las ovejas a 2 metros. Porque el enemigo nos ha cegado, nos ha vuelto ciegos con respecto a las cosas del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, venimos a darte gracias, Señor, porque este pueblo, porque Adán y Eva perdieron la visión, Señor. Por eso terminaron obedeciendo las disposiciones del adversario, añadiendo al mandato, Señor. Y fueron sacados de allí, de la misma presencia de Dios. Y por eso Dios no permitió que se quedaran para que no tomasen del árbol de la vida y permanecieran en pecado toda una eternidad. Por eso Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese hábito, esa costumbre, ese deleite de leer su palabra, de escudriñarla, Señor. Porque ahí hay perlas, hay tesoros, hay anillos, hay todo tipo de piedra preciosa, Señor, para poder entender la verdadera razón y de qué nos habla la Escritura. Permita, Señor, que nuestros ojos vean la luz de Jesús. Y así como tú dices en tu palabra, Señor, en Apocalipsis, que se eche colirio para que sus ojos vean. Señor, permita que nuestros ojos hayan claridad, que tengan luz para poder ver la gloria de Dios, para poder saber que vamos por el camino correcto, que no vamos a ser engañados por las falacias, por la mentira, por la belleza, por la codicia, Señor, de la misma que nos enseña su palabra.
Eva, Señor, vio el fruto y lo codició, Señor. Y por eso tú dices en tu palabra, la vanidad de nuestros ojos, la vanidad de la vida y la codicia que cada uno de nosotros en alguna parte podemos llegar a tener. Por eso, Señor, ayúdanos para que no seamos engañados como Isaac fue engañado por su hijo, Señor. Lo engañó, Señor. Le engañó, se aprovechó de la falta de visión de ese patriarca para poder coger una bendición, Señor, para poder llevarse lo que él estaba buscando desde el principio. Por eso, Señor, ayúdanos para que, así como tú enviaste a aquel hombre para que orara por Pablo y sus escarchas cayeran de sus ojos para que él pudiese ver la luz que representaba Jesús para la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, que su palabra me sirva para quitar escarchas, para quitar vigas, para quitar esquirlas, cualquier cosa que me está impidiendo ver la gloria de Dios. Gracias, Señor amado. Gracias por esta palabra, Señor, porque por fin vamos a entender por qué tú enviarás al profeta con mensaje, como tú enviaste a Jonás, Señor, para que llevara una palabra de arrepentimiento. Pero él no quiso ir, Señor, porque él tenía en su corazón dolor porque su familia había sido muerta por los asirios y por eso él no quería, Señor. Pero tú lo llevaste, Señor, y le diste una aflicción y su aflicción lo llevó a estar en el vientre de un pez y el pez bajó hasta el fondo del mar. Y de allí, Señor, este hombre clamó y entendió y con voz en cuello solicitó, Señor, que fuese restaurado y que él obedecería. Por eso nuevamente, Señor, cuando él es rescatado, cuando tú escuchas la oración de Jonás de arrepentimiento de que yo iré, Señor, tú, Señor, volviste y le entregaste la tarea, la responsabilidad de ir y proclamar arrepentimiento antes que viniera el juicio de Dios de destrucción sobre Nínive, Señor. Ciudad que fue construida por Babel, por Babilonia, Señor. Por aquel hombre que quiso y puso su nombre por encima de todo, como dice la Escritura. Quería hacerse a un nombre por encima del mismo nombre de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y él fue, Señor, y proclamó, y dice que duró 3 días atravesando Nínive, Señor, diciéndole a la gente que se arrepintiera. Y lo que me enseña la Biblia es que el rey fue el que dio el primer paso. Se vistió de cilicio, se vistió de ceniza y proclamó ayuno para que su pueblo no fuera destruido, Señor. Y luego los demás, Señor, que tengamos ese ejemplo de ese rey, que tengamos ese ejemplo, Señor, de ese rey que se quitó sus vestiduras, que se quitó su corona, que se alejó de su trono y que se sentó sobre cilicio y ceniza, Señor, y le dolió en su corazón porque él, su familia y su pueblo iban a ser destruidos por el Dios de Jacob, por el Dios de Israel, por el Dios de Abraham, Señor. Por eso, permítanos que nosotros, Señor, como líderes espirituales en nuestra casa, también, Señor, nos arrepintamos y busquemos el tener esa santidad, el llevar a mi familia a mantener mi casa y mi vida en santidad para contigo, para que no venga el juicio de Dios que destruye y acaba con todo, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de su palabra para poder encontrar esos misterios que están allí, Señor. Esas enseñanzas, Señor. Porque uno lee y uno se imagina árboles y árboles,
Y la misma palabra me define que es la obediencia a su palabra, que es la obediencia a la Escritura, Señor. Gracias, divino Salvador. Ahora te ruego, Señor, que nos lleve a cada uno de nosotros a nuestra casa, Señor. Permítanos descansar, permítanos leer o escuchar su palabra antes de irnos a descansar. Y darte gracias porque estuviste con nosotros. Si mañana nos das la bonita oportunidad de ver un nuevo día, es porque vamos a sentir la misericordia nueva de Dios. Bendiga, Señor, a Elina y a su esposo en Medellín, Señor. Bendiga a las hermanas de Bogotá, Señor. Guarda y cuida y dale salud a Rosita Jiménez, Señor. Guárdala, cuídala, Señor. Igualmente, Señor, a Rubiela, la mamá de Rubiela, Señor. A Neida y a su familia, a Yané, Señor, que nos acompaña en este día de hoy, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, divino Salvador. Gracias por Piedecuesta, Señor. Allí por Cristian, Nora, Manuelito, Señor, que llevan su palabra, que llevan su mensaje. Trae luz, Señor, a cada uno de ellos para que puedan entender y comprender la palabra del Dios omnipotente. Oramos por los hermanos de aquí, Señor, de Bucaramanga, los de la Ciudadela, los del Mutis, los de cada uno de estos barrios, Señor. Que seas tú derramando su gloria, derramando de su Espíritu, Señor. Porque tú lo prometiste, que tú derramarías de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Y por eso necesitamos que su Espíritu sea derramado en nosotros, para que seamos llenos a plenitud, Señor, para poder entender y comprender lo que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Bendíganos, guárdanos y protégenos. Bendiga la vida del doctor Pinto, bendiga mi vida, Señor, mi familia, bendito Dios y soberano Cristo. Bendiga a la hermana Elvira, Señor, allí en su proceso, Señor. Gracias por haberme permitido ir a visitarla. Gracias porque me permitiste ir a visitar a Neida Garcés allí en Piedecuesta, Señor. Gracias porque me permite, Señor, llegar a visitar aún por teléfono, Señor, a escuchar a aquellos que tienen problemas, necesidades, situaciones, Señor. Gracias, divino Dios, gracias, poderoso Dios. Bendíganos a todos como cada día te digo, Señor. Bendíganos, Señor. Tú diste palabras, Señor. Y así como tú me enseñabas, Señor, tú envías la palabra, Señor, para la cual tú la enviaste. La palabra es Cristo. La palabra fue enviada y la palabra es Cristo. Y Cristo vino a hacer una obra de sanidad, de medicina, de curación, de salvación y de redención, Señor. Y por eso confiamos en esa palabra que fue enviada por ti, Señor. Y hará lo que tú la has mandado a hacer. La palabra es el Señor Jesucristo. La palabra obrará en ti si confiamos en ella y en su poder, que regenera, que restaura, que anima y que levanta. Gracias, Señor amado. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.